Muy buenos días, señoras y señores. Un placer saludar a nuestro primer invitado en el estudio máster de la cadena Democracia. Estoy hablándoles del doctor Gonzalo Silva, distinguido penalista que nos acompaña. Y usted, doctor, se ha puesto a pensar en el formato de esta segunda vuelta. Para mí hay una segunda vuelta que esencialmente en el debate de los candidatos y de la gente en la polarizada sociedad ecuatoriana debería relevarse o darse la mayor importancia de la segunda vuelta económica. Y ya vamos a explicar por qué esto de la segunda vuelta económica. Porque naturalmente hay una segunda vuelta electoral, una segunda vuelta política, con empeños de cohesionar a las fuerzas que están en contra del modelo político y del modelo económico de esta administración. Pero también hay de por medio una campaña. La campaña sucia nunca jamás ha estado ausente en los procesos ecuatorianos. Hoy usted la registra en qué tipo de manifestaciones, doctor Silva. Perdone por ingresar con esta pregunta a la plática. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Escuchen, Gonzalo, y toda la población. En el momento actual, y sobremanera, hay que arremeter contra la inmoralidad, contra los hechos que son públicos y notorios, así como los presuntos responsables o malhechores de estos hechos. El pueblo tiene que indignarse, Gonzalo. Nos falta indignación. Exactamente. Tiene que indignarse. Ante estas realidades se impone convertirnos en eufóricos ante tanta inmundicia que apreciamos continuamente. Mire usted, el pueblo ecuatoriano está cansado de escuchar que la guerra sucia parte no del oficialismo, sino de la oposición. Cuando el candidato del oficialismo, el señor Lasso, el señor Moreno, y todos quienes le acompañan, se permiten como carta de presentación exponer que el señor Lasso es parte del feriado bancario y es un banquero. Ser banquero no es delito. Y parte del feriado bancario que haya registrado yo en la avisura de tanto documento y de tantos procesos en los últimos años, no encuentro uno solo en contra del señor Lasso. Y peor, por el supuesto feriado bancario. Entonces, sí es necesario, Gonzalo, y ciudadanía, que nos enteremos, por ejemplo, si el formato o la carta de presentación del señor Moreno es la más correcta. Él ha dicho sobre el bono de Manuel Espejo, sobre Joaquín Gallegos y su designación en la ONU. Esta es la carta de presentación. Veamos si es que esto es verdad. ¿Y cómo le comprueba? Le voy a mencionar unos 8 o 10 puntos. Sí. Y de ahí sacamos la conclusión. Es necesario que el señor Moreno informe cuánto dinero invirtió en la construcción de estos circos que se encuentran hoy mismo ya en estado de descomposición. ¿Cuánto dinero? ¿Cuáles son los circos? Esto que prepararon para los circos en el sur del país. Así se Es llaman. necesario. Circos sociales. Es necesario Que el señor Moreno explique quién canceló tantos viajes al exterior y su compañía. ¿Y a qué fue? Es necesario que responda a la ciudadanía el por qué cobra $10,000 por
una clase o una hora de motivación, horas de motivación a personas enfermas. Y que estos dineros que cobra ingresan a su fundación y de sus familiares sin el pago de impuestos. Estos son gestos inmorales. Esto ocurrido, perdone doctor, ¿en qué periodo? En este periodo, en el que el señor, el señor Moreno fue ya después de vicepresidente. ¿Cuándo estaba en Ginebra? ¿Antes? Después de que fue vicepresidente. Es necesario que la ciudadanía se entere también quién mantiene a esta fundación y quiénes son sus integrantes de esta fundación. ¿No es cierto? Además, si se dice de que como carta de presentación son los bonos a los discapacitados del Manuel A. Espejo, sean preocupados siquiera de averiguar o de investigar o de apreciar objetivamente si los colchones que les entregaron sirven. Una persona discapacitada, sus necesidades las hace en el colchón y ya no debe servir ese colchón. Las cocinas que les entregaron, los tanques de gas, ¿cómo una persona discapacitada puede levantarse a cocinar? Esta es carta de presentación. ¿Quién le nombró a la ONU para ser representante en la ONU al señor Moreno? Porque de lo que yo escuché en algún momento, el señor Ban Ki-moon dijo que nunca le ha nombrado. ¿Cómo es que este pueblo tan pobre económicamente? ¿Y dónde le oyó usted a Ban Ki-moon? En las publicaciones que se dan en los cables internacionales. Y sino que nos demuestre, que nos exhiba el nombramiento. ¿No es cierto? ¿Nombramiento ¿Cómo? de qué era? Perdone que le insista, porque es un representante candidato, ¿no? de la ONU para todo este sistema de gentes discapacitadas. Habría que ver el nombramiento exacto, si es que existe o no existe. No existe. Lo que se sabe es que el pueblo ecuatoriano ha colaborado económicamente para su mantención y manutención, así como de varias personas, en Suiza. Claro. Uno de los lugares más caros del doctor mundo. Silva, ¿estás certero o simplemente es una bola, es un rumor? Esto de que Naciones Unidas nunca conoció de esta institucionalidad que se creó a favor de nuestro ex vicepresidente en ese entonces. ¿Cómo puede crearse? Si las Naciones Unidas tiene cantidad de dinero exorbitante como para pagar a un empleado. ¿Y por qué nosotros pagamos entonces su manutención allá? Es un capítulo por lo menos incierto, medio oscurón. Tiene que demostrar, señor. Estoy proponiendo, como ciudadano estoy manifestando, no soy candidato a nada. Tiene todo el derecho, una exigencia de que esclarezca este capítulo de que nos explique también claro, el por qué abusó de su condición de vicepresidente y su hija se casó en el Palacio de Carondelet. ¿Acaso que una niña hermosa del Guasmo, de la Prosperina, de Pisulí o de la Roldós o del sur de la ciudad de Quito tendrá el mismo beneficio o derecho como cualquier indígena además? ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Quién gastó ese dinero? Eso tiene que demostrarse y no hablarse de lo otro. Mire, Gonzalo, y continuamos. Entonces es necesario que responda en una leninina o en una morenina a todos estos particulares. Pero no quiero terminar esta situación, Gonzalo, sin que también es necesario que se diga, ¿cómo es posible que se hable de moralidad, ¿no es cierto?, en contra del otro candidato, ¿no es cierto?, que se cuestione su conducta moral, cuando éticamente, con H, actúa quien está proponiendo estos hechos, o quien es partícipe de estos hechos? Entonces, esta demagogia, Gonzalo, tiene que acabarse, ¿no es cierto? No se puede beneficiarse del dolor del pueblo para estas canonjías. Esto referente al señor Moreno. Usted está denunciando privilegios que se han instrumentado en beneficio del candidato presidencial Moreno y dice que todo el mundo deberíamos indignarnos por este tipo de abusos. Por supuesto. Bueno, hasta ahí está la denuncia. Y es conveniente que el señor candidato no esclarezca de una vez por todas
¿Cómo fue eso del nombramiento, de la creación de esa embajada especial y singular que nunca habíamos conocido antes? ¿Y qué se dio con una cabecera administrativa como dicen, en la ciudad más costosa de Europa, en la ciudad de Ginebra? Pero porque el chinito le dio ganas de privilegiarle al señor Lenín Moreno, o simple y llanamente porque fue más bien un distingo para el país, una especie de premio a este trabajo creativo de ayudar a la población minusválida con notable éxito en el escenario ecuatoriano. Hay muchas lecturas, doctor Silva. Indudablemente, Gonzalo. Entonces, no se puede vanagloriar ¿Sí? de que su carta de presentación es el Bono Manuel Espejo, Joaquín Gallegos o su representación en la ONU. Porque es controversial. Cuando tenemos, por otro lado, una cantidad de hechos que deben ser aclarados. Pero yo tengo otra que vale la pena también aclarar. No recuerdo adecuadamente, pero se me vino a la memoria el día de ayer, distinguidos invitados, señor licenciado don Lolo Echeverría, señor economista don Pablo Dávalos, señor doctor Gonzalo Silva. Su sabiduría, doctor Dávalos, en materia económica, el rol que ha mantenido permanentemente en beneficio de causas especialmente sociales, la transparentación que usted ha propiciado en el tema económico, no sirvió para la mayor parte de la población. Otorgarle lo que hubiera sido para nosotros un honor para la gente que tenemos de alguna manera una leve ilustración económica y comprendemos el grado y el nivel de sabiduría, pero más que eso, su nivel ético, doctor Pablo Dávalos. Me duele profundamente de que no haya para un Pablo Dávalos un escaño de parte de los ecuatorianos. Qué vergüenza. Gonzalo, querido, yo no quiero redundar en esto, pero hasta ahí le dejo. Ocurre que van a botar unas latas, y apelo a Lolo Echeverría, van a botar unas latas de atún, unos colchones, alguien se inventa esta argucia, escenifican un episodio así tan feo. ¿Cómo comentarían en los países vecinos, en el resto del mundo, no? Ahí están botando latas de atún en un país pobre. Unos cuantos ciudadanos, por decirlos así, son compatriotas en definitiva, y son ciudadanos. Entiendo que son ciudadanos. Yo les quiero recordar, si esto es en contra de una empresa o de la burguesía quiteña, si esto es en contra de los ricos, si esto va en contra de la solidaridad que se demostró con ocasión, porque alude a ese episodio del terremoto de Manabí. Ustedes recuerdan, esta emisora, modestia aparte, organizó una campaña gigantesca y nos ayudaron los artistas quiteños, nos ayudaron los artistas ecuatorianos que se honran en vivir en Quito y en otras ciudades del Ecuador. Elaboramos una estrategia en compañía de la esposa del señor alcalde, aparte afectos o desafectos al alcalde Rodas, pero su esposa estuvo con nosotros y con Álvaro Rosero, y se logró enviar como producto del corazón solidario de los quiteños. No venga a botar aquí las latas de atún que hubieran tenido un destino
maravilloso en hogares donde falta todo y se mueren de hambre. Estos, póngales usted el adjetivo que merecen, entraron a reclamar, es la campaña sucia, por ejemplo. Es un episodio de la campaña sucia oficialista, ¿no? Pero nosotros, y estaba yo recordando, queremos recordarle que como medio de comunicación, conjuntamente con la señora alcaldesa de Quito, ella de nacionalidad venezolana, pero muy solidaria con el dolor manabita, logramos recabar de la población, del empresariado ecuatoriano, de la gente que pudo, de toda condición socioeconómica, la gente que pudo ayudar. 15,000 kits que contenían atún, fideo, aceites. Aquí trabajamos entre todos días y noches enteritas empacando eso. No es así de fácil. Galletas, todo lo que donó la gente, entre otros productos. Esto en coordinación, vuelvo y repito, con el patronato de la capital de la República. Así es que este esfuerzo han querido remedar ustedes con esta acción de campaña sucia, haciéndoles acuerdo. Yo lo que quería es el dato de cuántos camiones fueron como... No, necesitamos ese número para darle después de un momento. Eran camionadas y camionadas. Figúrese que la punta estaba en Machachi y recién salía desde la parte urbana nuestra, desde el centro norte de Quito, el último camión. Y de estos viajes se hicieron como cuatro o tres, entre 3 y 4. Álvaro tiene ese dato. ¿Cuántos no está en casa? No recuerda. Qué raro, porque yo por lo menos me da mucho orgullo en recordar este papel jugado por la cadena Democracia a favor de Manabí. Bueno, vamos adelante. Señoras y señores, después de escucharle al doctor Gonzalo Silva en los otros problemas, yo le pregunto a Lolo Echeverría, esto de la campaña sucia de lado y lado, para no quedarnos parcializados en la crítica, digamos, haciendo un juicio de valor de lo que ha ocurrido en estas últimas fechas, en esta jornada de entre primera y segunda vueltas, ¿qué consideraciones, críticas u observaciones o aplausos podría usted mencionar? Porque todavía tenemos tiempo de que esto sea apreciado por la gente, no en estos episodios ridículos de botar latas de atún y colchones encima de una institución bancaria y ahí pidiendo a que cierren las cuentas en el banco de propiedad de uno de los candidatos. Es una campaña ridícula, por decirlo menos, licenciado Echeverría. ¿Qué opina usted? Perdone. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Pablo Dávalos y al doctor Gonzalo Silva. A mí me parece una cosa absolutamente superficial, transitoria, que no tiene efecto peso en la campaña. Me parece a mí que una campaña electoral tiene que ser fundamentalmente de ideas, de propuestas, especialmente estando como estamos en una crisis muy seria, no solo económica, sino también una crisis política, una crisis social. Hay que debatir, discutir, analizar los temas de fondo. Me parece a mí que es una mezquindad el hecho de, por un lado, decir cosas como las que han dado base a esta campaña sucia y por otro lado, el asumir una posición que no corresponde a los manabitas,
de una cierta soberbia. Esto es caricaturizar a los manavitas. Me parece que eso es lo peor, es decir, no hace daño a los candidatos, sino que hace daño a la población a la que se pretende defender. Pero como digo, esto es una cosa mezquina, anecdótica y recluida, sin ninguna influencia, me parece a mí, electoral, por suerte. En cambio, las cosas de fondo no se discuten, no se analizan, y esto me parece a mí una de las curiosidades de esta campaña. Por ejemplo, pienso yo, ¿qué va a hacer el próximo gobierno, cualquiera que sea? Porque si la mayor parte de la población lo que aspira es un cambio, incluso los que apoyan a Lenín Moreno proponen un cambio, porque la revolución ciudadana se ha desgastado, porque ha terminado en crisis, porque el manejo de la economía ha sido un fracaso, etcétera. Entonces, todos proponen un cambio. Pero aquí estaríamos ante la circunstancia de que, aunque el pueblo elija cambiar, no será posible el cambio, porque permanecen la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, de manera que continuaría en el gobierno una administración designada por el gobierno que sale. Entonces, ¿cómo se va a cumplir el propósito de los ciudadanos de apoyar y de exigir y de promover un cambio? Eso me parece a mí un tema de fondo, porque aparentemente no hay salidas. Si algunos dicen una asamblea constituyente, tiene que aprobar la Corte Constitucional. Otros dicen una consulta popular, también tiene que ser. Yo me he pasado 2 días discutiendo la constitucionalidad de estas eventuales medidas y no se encontró consenso en el asunto. Es para largo eso. Es muy complicado. Es muy complicado, Inclusive la muerte cruzada tiene el problema de que durante el tiempo de transición entre la disolución, por ejemplo, de la Asamblea y la nueva elección, el presidente tiene que gobernar por decretos, pero tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional. De manera que el poder de la Corte Constitucional sería abrumador y sería una especie de continuación del gobierno, aunque elijamos un gobierno nuevo. Claro. El franquistay que crearon en Montecristi tiene como elemento fundamental esta corte, pues, ¿no? De, entre comillas, honorables ancianos que suman el poder prácticamente para corregir, distorsionar o aplicar roles que no le corresponden ni siquiera por mandato constitucional ortodoxo a nadie. En ningún país del planeta, peor de la región y peor en el caso ecuatoriano, pero lo inventaron. Y es por eso que no hay que dejar, hoy que la gente está a pilas para reflexionar, aparentemente, por lo menos la clase media ilustrada, tenemos que aprovechar. Y si yo he traído a colación lo de los atunes y todo es porque a mí personalmente me dolió que el presidente de la República de mi país apoye esta devolución y esta práctica de botar las tarrinas de atún y botar los colchones en mitad de un banco. ¿Cómo es que decía el señor presidente? Con qué soberbia dijeron, devuélvanos los atunes. No podrán borrar esas frases de las más tristes, de las más hipócritas, cínicas de la historia del país y probablemente del planeta. Como lo dijo Verónica, esos no son los quiteños. Esos no son los cuencanos, esos no somos los guayaquileños. Esas son nuestras élites que se creen superiores a los demás y saben que es manavita del alma. Devuélvanle sus atunes, devuélvanle su limona, no la necesitamos. Construiremos Manaví con nuestro esfuerzo, todos juntos, con la revolución ciudadana, como lo estamos viendo, queridos compañeros. Tras el evento sísmico terrible que nos vemos obligados a recordar, para mí es inolvidable
esas escenas del señor presidente de la República deambulando en la ciudad de Atacames completamente destruida, sin atinar qué hacerse. ¿No atinaba el presidente si llorar? Caminaba unos pasos para adelante. ¿Se acuerdan? Regresaba a ver y no sabía realmente qué órdenes y qué instrumentaciones emergentes había que disponer. Creo que fueron bondadosos policías de mandos medios, gente de la Cruz Roja, que le decía: presidente, ordene esto, ordene lo otro, obnubilado por la tragedia, naturalmente. Así es que no me venga. Aquí la gente que ayudó fue la gente de la propia Manabí y la gente generosa de todas las urbes más importantes del país. Se movilizaron alcaldes, se movilizó la ayuda internacional que nadie ha hecho cuentas. ¿Cuánto recibió como ayuda financiera, económica, en cash? Y si no ha sido en cash, en cheques, para que me entienda la gente. ¿Cuánto recibió? Nunca nos han dicho. Ojalá no hayan pasado por las manos de esta gente ya fichada por su indelicadeza. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. Tenemos dos circunstancias. Estados Unidos denuncia auge de lavado de dinero y narcotráfico en la región. Esto nos informará y ejercitará un análisis tanto el señor economista Dávalos como también el señor licenciado Lolo Echeverría. Yo quiero ocuparme ahora de esta otra cosa. El vicepresidente Jorge Glass se pone terno nuevo el señor fiscal para recibirle con todos los honores y unas genuflexiones, para usar un término antiguo. El señor fiscal escucha al señor vicepresidente de la República en proceso de ser reelecto. Acude a la fiscalía y solicita que investigue, bien ubicado el titular del diario El Expreso de la ciudad de Guayaquil de esta víspera. Se acerca a la fiscalía y le pide al señor fiscal: señor fiscal, tenga la bondad de investigar las acusaciones lanzadas en mi contra por un medio escrito de Guayaquil. Esto dijo Jorge Glass. Hágame oír, por favor. Acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra, de sembrar sospechas y dudas en la ciudadanía en medio de una campaña electoral. Esa es la gran motivación de difamadores, probablemente, señor fiscal, algunos asalariados o que obedecen claramente a intereses políticos en medio de un proceso electoral que, lejos de presentar propuestas por parte de algunos actores, lo que hacen es tratar de destruir la honra de funcionarios públicos y en particular y de manera muy intensa mi honra, afectando no solamente mi nombre, Jorge Glass Espinel, vicepresidente de todos los ecuatorianos. Estoy ya en funciones luego de que terminó mi licencia para dedicarme a la campaña electoral. Vengo como vicepresidente de la República, pero vengo también como ciudadano, vengo también como padre de 2 hijos, como esposo, como hijo, como hermano. Y es precisamente en medio de una campaña electoral que un medio de comunicación, el Diario Expreso, hizo una publicación de una supuesta red de pagos ilícitos por parte de una empresa que sorprendentemente hasta
es demandada por el Estado, por el gobierno nacional, por más de 170 millones de dólares, en donde hace referencia a supuestos pagos sin presentar prueba alguna, como parte de una campaña sistematizada, organizada, de destrucción de honra, de la honra del vicepresidente de la República, de la honra de Jorge Glass Espinel, lo cual ha afectado no solamente en lo personal, a mi esposa, a mis hijos, a todo mi entorno familiar. Vivimos un Estado de Derecho. Debemos comprender los ciudadanos lo que esto representa, que por una campaña electoral, intereses claramente identificados, en lo político, en donde el vocero principal es un prófugo condenado de la justicia, que hace de fuente para todas las denuncias que se han presentado, ya sea de manera escrita o a través de cualquier medio, que tengan una actitud responsable. Insisto, lo esencial es que vivimos un Estado de Derecho, no el imperio de la calumnia, el imperio de la injuria, el imperio de la mentira, a costa de ese refrán perverso que dice que repetir 1000 veces una mentira la convierte en verdad y logran afectar la honra de las personas. En un Estado de Derecho le corresponde a la Fiscalía investigar cada uno de los hechos y en particular, cuando la fuente vergonzosamente no es ninguna prueba. ¿Cuántas semanas, meses han pasado de esta campaña sistemática de ataque en lo personal y a través mío a todo el gobierno nacional? Yo debo también defender la honra de decenas de miles de servidores públicos honestos que han sido parte de la transformación de este país. Y pretenden a todos ponernos en el mismo saco cuando claramente los que han cometido actos dolosos, que han sido hasta sentenciados como Carlos Pareja de Noceli, hacen de voceros, son la fuente de información para todas las denuncias y son los voceros de Andrés Páez, de Guillermo Lazo y de los hermanos Isaías tratando de atacar el gobierno. Qué pena hubiéramos querido escuchar las preguntas que formularon los colegas periodistas, porque ahí venía la parte que me gustaría, para efectos de la entrevista con el candidato señor Páez, doctor Páez, podamos tenerlo a mano. A producción le estoy solicitando este empeño. Muchas gracias. Bueno, es por problemas de tiempo, pero este es el tema. Entonces el Expreso ubica este titular. Ahora sí vamos con un abogado, como es el caso del penalista que nos acompaña en este momento, el doctor Gonzalo Silva, hablar de este tema. Jorge Glass, decía el Expreso en un titular, Jorge Glass, no, estoy mal, Jorge Glass. El titular que del Expreso es el siguiente, ¿No? No, señor. Ya le encontramos, ya le di lectura, ya le hice conocer a la ciudadanía, o por lo menos le recordé. Decía que el fiscal investigado, le pide al señor fiscal, su pana, porque eso es lo que se denotó y se demostró esta víspera, le pide al señor fiscal. Y estaba Lolo yo recordando esa fotografía del señor fiscal atrás, en el área de Petroecuador, en el área esmeraldeña, donde celebraban con el detenido y celebraba el vicepresidente Glass con otra gente del gobierno y la cúpula de los sectores estratégicos que le acompañaron ayer precisamente a la fiscalía, al señor vicepresidente. El señor fiscal estaba al fondo y no sabíamos cómo así el fiscal estaba en un episodio petrolero, ¿no? O él tenía la presunción de que algo andaba mal en esa vaina y se adelantó a ver quiénes nomás estaban celebrando la exitosa reconstrucción de la refinería de Esmeraldas. Esa fotografía donde está así
disimuladamente, el señor fiscal Carlos Chiriboga, ¿no? Me vino a la memoria, asocié. Entonces, ayer el fiscal, como decía el diario La Hora, le arropó a Jorge Glass. Le pregunto a Gonzalo, ¿cómo es esto de que Jorge Glass pide al fiscal que investigue a los que le están investigando a él? Ese era más o menos el armazón del cabezote informativo del diario Expreso. Gonzalo, me recuerda este momento al dramaturgo Calderón de la Barca, en La vida es un sueño, que decía: cuéntale al mundo tus dichas, nunca le cuentes tus penas. Es preferible que te envidien a que te tengan compasión. Y continuaba el mismo Calderón de la Barca: los secretos de tu alma no le cuentes ni a tu mejor amigo, porque para mañana, cuando necesites de su amistad, será tu primer enemigo. En el Eclesiastés nos recuerda también Salomón: cuéntale un secreto a otro y siempre vivirás esclavizado de él. Esto es muy importante que se graben en la mente para entender todo lo que vamos a manifestar. El señor vicepresidente de la República acude al señor fiscal general para que investigue él sobre quienes han mancillado su honra y dignidad. Primero, el fiscal no es competente para conocer estas causas sobre la honra y dignidad del señor vicepresidente, porque la acción penal pública, la acción penal se divide en pública y en privada, y en acción privada, que es la que motivaría un procesamiento para la investigación sobre la honra y dignidad del señor vicepresidente, tiene otro trámite, otra sustanciación, otros recursos, otras penalidades, en las cuales no interviene nunca el fiscal. Nunca. Sin embargo, dentro de lo que manifestó el señor vicepresidente, dejó abierta la posibilidad de que el fiscal general procese la investigación por las sospechas y dudas, dijo, que han recaído en su contra. Sospechas y dudas. Allí sí es competente el fiscal. Entonces, como el señor vicepresidente acudió... Admite competencia. Ahí sí, porque es público. Sospechas y dudas sobre su accionar, y mencionó a Carlos Pareja Llanuselli, a procesados, a sentenciados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo? El señor fiscal general lo hará. Entiendo yo, digo, lo hará. Es aperturar las indagaciones correspondientes a pedido del mismo señor vicepresidente de la República, para que conozcamos qué pasó mismo en realidad con su intervención en Petroecuador. Si fue miembro o no fue miembro del directorio, si conoció o no conoció los contratos, porque también se peca por acción y por omisión, claro, ¿no es cierto? Él tenía la obligación de conocer todos esos particulares. Ellos nomás en una sentencia que dictaron unos jueces dicen, un subsecretario tenía la obligación de conocer, que esa tiene que conocer todo, pero era su obligación. Bien. Disculpe, doctor, el señor exministro Poveda, que también se hizo presente ayer en las instalaciones de la Fiscalía, dio la siguiente explicación concreta, dijo: a nosotros lo que nos encargaron es ver la mejor metodología de reconstruir esa refinería, de reconstrucción de esos sectores estratégicos. A nosotros nos dieron el encargo de optimizar toda la infraestructura de los sectores de estos petroleros que estaban francamente colapsados. Y esa fue nuestra misión. Nosotros no hemos firmado ni un contrato, nosotros no hemos ejercitado ningún tipo de convenio, ni hemos recibido dinero de nadie, decía este caballero. ¿Qué le parecía a usted? Entonces, ¿qué hacía el señor Rey? Pues como
representante y Era inclusive como representante, ministro. eran representante ¿Qué hacía él ahí? y el señor O sea, no conocían vicepresidente. absolutamente El nada encargo de lo lo que hizo pasaba. el señor presidente Correa a ellos con un decreto. Delegación. Ya, correcto. Entonces la responsabilidad parte desde allí. Bien. Entonces el fiscal general, indudablemente, digo yo, aperturará una indagación previa a petición del vicepresidente para que se investigue la situación de Petroecuador, pero como también se está poniendo sospechas y dudas de su accionar, que también que diga sobre el problema de Odebrecht, ya tiene que hablar. Cuando el fiscal general solicita como medida cautelar a un juez de que se prohíba la entrega de 40 millones de dólares de esta empresa Odebrecht, significa para el común de los comunes y de los mortales que entendemos algo, de que el fiscal general y el vicepresidente de la República sí conocen que hubo estos sobornos, pues, y en ese monto que no supera los 40 millones. ¿Y cómo les prueba que conocen Porque o conocieron? entonces, ¿cuál es la razón para que impóngase una cantidad restrictiva de un valor que los fijan? Si dijo que las coimas de Odebrecht eran 32 o 33 millones de dólares, no van a poner de 5, pues, ni de 10, sino más de esto, ¿no es verdad? Entonces sí conocen, así como sí conocen los nombres de quienes participaron. Entonces no esperemos a junio, sino que hoy mismo ya el fiscal general... ¿Quiénes conocen? Pero la lista? fiscalía conoce muy bien, Ajá. el vicepresidente conoce. ¿Por qué no aperturan hoy mismo una indagación sobre el caso Odebrecht? No esperamos al mes de junio y se solicita la colaboración penal ¿Usted supone que internacional. uno de esos nombres está allí o los dos? No me Y interesa entonces- quiénes sean, Gonzalo. No, pero deja es un suponer, hecho, pues. eso, deja en tela de duda quiénes nomás participaron y por qué se les está pretendiendo cubrir. Pero cuando el vicepresidente solicita al fiscal general que pues se investigue, qué mejor momento. Pero él dice porque han mancillado mi honor No, personal. pero también dijo, Mi buen se nombre. crea dudas y sospechas de mi accionar. Eso es una cosa diferente. En la Ahí tarea es encomendada por el presidente Exactamente. mediante decreto. Exactamente. Entonces, ¿Y qué responsabilidad tiene el suscriptor del decreto? Le maté. el señor presidente de la República, de acuerdo al artículo 141 de la Constitución, es el responsable de todas las funciones de la administración pública. Y su delegado está representándole y tiene también responsabilidad si no cumple con su deber encomendado. Dije yo antes, se sanciona Okay. por acción o por omisión. Lo continuamos. También debería aperturar la investigación sobre el caso Caminoscas. Ahí también está inmiscuido, están mencionando al vicepresidente de la República. Sobre Telconet, sobre las frecuencias, sobre todos los sistemas estratégicos, hidroeléctricas, toda la cuestión del aroma, todo ha sido mencionado el señor. Entonces, pues, ahí está que mejor. Pero como el señor fiscal general es muy afín a la tauromaquia, también la parroquia exige que de nuestra cosecha también investigue. ¿Por qué tanto rico en nuestro medio en los últimos años, cuando apenas tenían para vestirse hace pocos? Esto es muy importante también, que se investigue a tanto ladrón que aparece hoy conduciéndose los mejores vehículos y las mejores mansiones en el país, cuando antes apenas recibían un mendrugo por su función o por su misión. Esto también es necesario que la ciudadanía se entere, ¿verdad? Entonces, en síntesis, Gonzalo. ¿Qué le debía haber respondido el señor fiscal al señor vicepresidente? No se preocupe o no te preocupes, hoy mismo y mañana tú estás declarando. Porque tú sí puedes declarar, o sea, rendir una versión, puedes hacerlo en una indagación. Lo que no puedes hacerlo es en un juicio. Ahí mandarás al tribunal el oficio o juramentado de cuál fue tu actuación o tu actitud en estos hechos. Eso. Habría sido bonito escuchar eso. No se preocupe o no te preocupes. Hoy mismo aperturo
y mañana estás rindiendo tu versión. Más bien el señor fiscal reclamó a los medios de comunicación colectiva, le reclamó a Diario El Expreso y dijo que por aquí tenían ustedes una declaración del señor presidente de la República en ese sentido. Reclamó, sí, ahí está. No me refiero exclusivamente al que ya le transmitimos. Elaboró una especie de reclamo a todos los medios de comunicación sobre la ausencia de bases concretas para haber inculpado o haberse referido al señor vicepresidente, y nos aconsejó, nos exhortó a que primero tengamos, búsqueme esa grabación, señor, tenga la bondad. Es importante las consideraciones que formuló, y muchos de nuestros compañeros periodistas estarán recordando esta alusión que hizo el señor fiscal general de la República. Pero vamos escuchando a Pablo Dávalos desde el lado puramente económico. ¿Qué es lo que hasta este momento se destaca como una verdad comprobada? El hecho de que tuvo responsabilidades en toda esta trama que hoy dice que más bien es una inculpación injusta que atenta contra su honor, cuando ellos fueron delegados por el señor presidente con decreto presidencial a supervisar, a responsabilizarse y a tomar decisiones, obviamente de carácter económico, financiero, contractual. Entiendo yo, vea usted cómo lo lee, respecto de las decenas, centenares de contrataciones que el señor Pareja Yannuzzelli denuncia se dieron en este episodio de reconstrucción, doctor economista Dávalos. Gonzalo, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer sus generosas palabras. Quiero también agradecer el generoso apoyo del pueblo de Quito. Saludar a Lolo, saludar a Gonzalo, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Quiero también indicar que lo sucedido con el fiscal y el actual vicepresidente, que también es candidato a la vicepresidencia, es un simulacro que debe ser leído, creo yo, en la perspectiva electoral. Para Alianza País, el personaje Glass, este momento representa mucha incomodidad porque de una u otra manera representa a sí mismo todas las acusaciones de mal manejo de los fondos públicos. Recordemos que las acusaciones de Glass no son recientes, vienen al menos de las que se conocen desde el año 2011, las acusaciones de Glass. No son recientes porque además Glass representa el punto neurálgico de la revolución ciudadana que se llamaba Ecuador Estratégico y donde estaba toda la obra pública en hidroeléctricas, en carreteras, en refinerías, en petróleo, etcétera. Entonces, ahí está, si usted quiere, el centro neurálgico, y en contexto electoral, un personaje como Glass no le ayuda mucho a Alianza País. ¿Qué hicieron en este momento los de Alianza País? Fueron a la Fiscalía, demostraron además que la institucionalidad obedece a las perspectivas, obedece a las prerrogativas del poder. Van a la Fiscalía para decirle al público, para decirle a los ciudadanos, miren, yo soy honesto, yo soy honrado y estoy pidiendo que me investiguen para que a la larga después voten por mí. Entonces, con este acto que hizo ayer Alianza País, trata de curarse en sano, trata de establecer una estrategia que le permita proteger o blindar a este personaje que es Jorge Glass. Pero es un personaje que representa un lastre para Alianza País, es un personaje que le hunde a Alianza País, porque el ciudadano que va a votar por Moreno, de una u otra manera puede avalar la política social de Moreno, puede avalar el hecho de que Moreno, cuando estuvo de vicepresidente, generó por vez primera, hay que reconocerlo, además políticas para las personas con capacidades diferentes. No, cuando vote por Moreno se va a dar cuenta que detrás de Moreno está Glass. Además, todo el mundo sabe que
enfermedad de Moreno, que la situación de salud de Moreno es muy débil, Moreno es muy frágil y que es muy probable que en el supuesto de que sea electo Moreno, es muy probable que esa situación de fragilidad en su estado de salud impliquen que Moreno tenga que dar un paso al costado y que asuma la presidencia Glass. Entonces, son palabras mayores las que se está discutiendo. ¿Estamos preparados los ecuatorianos para que asuma en determinado momento Glass la presidencia del país, habida cuenta de que todas las denuncias nunca fueron debidamente investigadas? Recuerde usted también que el entorno de Glass ha sido ya sindicado por la justicia nacional e internacional. Entonces, es un personaje que este momento le representa un dolor de cabeza a Alianza País. Es un personaje que le está haciendo mucho daño. ¿Cuánto manejó Glass? Solo en las hidroeléctricas el presupuesto es de 7.000 millones de dólares. Solo en las hidroeléctricas. ¿Cuánto se manejó en refinerías? ¿La inversión o el presupuesto? El presupuesto, solo en hidroeléctricas, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que manejó Glass... Perdone, lo que se contrató es 7.000 millones. Lo que se contrató, ¿no? Un poco más. Y la cantidad de dinero que manejó el señor Glass se mide en miles de millones de dólares, Entonces no es cualquier cosa. Todo lo que tiene que ver con el extractivismo, los proyectos mineros, los proyectos de exploración petrolera, todo lo que tiene que ver con la generación de energía hidroeléctrica, con telecomunicaciones, etcétera, todo eso lo manejó Glass. Es decir, Glass representa el punto nodal, el punto fuerte de la revolución ciudadana, porque él tenía en su escritorio contratos de miles de millones de dólares, ¿no? Que no fueron debidamente auditados, no fueron transparentados, porque no había institucionalidad, pues el país no tiene institucionalidad, ¿no? Y eso nos perjudica a nivel económico, porque la economía no está en el aire, la economía se sostiene sobre instituciones, y cuando las instituciones son muy débiles, la economía paga las consecuencias de eso. Los economistas tenemos un concepto que se llama costo de transacción. El costo de transacción se incrementa cuando la institucionalidad es muy débil, y lo terminamos pagando en la calle, la gente de la calle, lo terminan pagando los empresarios, los consumidores, ese costo de transacción cuando se debilita la institucionalidad. Claro. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una institucionalidad que fue puesta en servicio de un partido político, pues en definitiva, ¿no? Eso está pasando en este momento con el fiscal. El simulacro que hicieron ayer el fiscal y el candidato a la vicepresidencia y actual vicepresidente demuestra lo frágil que es nuestra institucionalidad. Porque lo que Glass está diciendo es: cúbrame, protéjame, deme la cobertura necesaria para estas elecciones, ¿no? Y el fiscal le arropó. Y el fiscal, en vez de utilizar la institucionalidad para demostrarle al país que es una institución, ¿no?, que responde a lo que dice la ley, la Constitución y lo que demanda la ciudadanía, lo que hace el fiscal es tomar una actitud política, pues, ¿no? Sí. Y en ese sentido, la prensa tiene razón, le arropa, le protege, le cubre, le blinda, ¿no?, ante las acusaciones. ¿Por qué? Porque ellos saben que si esas acusaciones van cobrando peso, ¿no?, esas acusaciones pueden, si usted quiere, acotar las posibilidades electorales de Alianza País. Tal como están las cosas, tal como está el hecho de que la corrupción, estamos hablando de miles de millones de dólares en corrupción, se ha convertido en un problema fundamental. Y el hecho de que Glass esté en el centro de todas esas denuncias, eso le puede implicar a Alianza País la pérdida de las elecciones. Entonces, ¿cómo ganar las elecciones con un personaje como Glass haciendo el sainete con el fiscal para que después diga: miren, a mí me fiscalizaron, yo fui a la fiscalía, me cubren sano, nunca me demostraron absolutamente nada, voten por mí? Ahora, la ciudadanía está cansada de ese discurso. La ciudadanía en este momento sabe que Glass representa justamente ese punto de convergencia, que en su escritorio estaban los contratos de las hidroeléctricas, de las petroleras, de las telecomunicaciones, etcétera, y sabe que esos contratos no fueron lo suficientemente auditados, pues. Entonces, para la ciudadanía votar por Glass va a ser muy, pero muy difícil. Se necesita ser un correísta absolutamente convencido para votar por Glass, ¿no? ¿Usted le está dando un consejo al señor Moreno o relatándonos una realidad de consecuencia? Moreno tiene que ver qué hace con ese lastre, ¿no? O sea, si Moreno hubiese tenido otro personaje que le acompañe, que no tuviese tanto peso, si fuera tan pesado, porque además Glass es totalmente anticarismático. Una bronca fantástica. Pero es que Glass, en el Palacio de Gobierno, cuando el señor Moreno le dijo: déjame escoger a mí al binomio. Pero en este momento, ese binomio es el principal lastre. Y es muy difícil, tal como están las cosas, tal como se van dando las circunstancias, es muy difícil que Moreno logre ganar las elecciones, porque su estado de situación es muy delicado, tiene el aparato, además, tiene
una circunstancia, si usted quiere, de agotamiento del ciclo político de Alianza País. A nivel económico no hay respuestas, Gonzalo, y eso es terrible porque usted revise, estamos en una circunstancia dramática, si usted quiere, estamos en crisis de liquidez. El Banco Central acaba de adoptar una decisión desesperada y es cogerse los ahorros de la gente, si usted quiere, ¿no? A través de instrumentos de política monetaria, porque no hay liquidez en la economía. Y liquidez significa dolarización de la economía. O sea, no estamos bien a nivel económico, tenemos problemas económicos, tenemos problemas institucionales, ¿no? Y en ese contexto, claro, ¿y qué va a hacer en ese escenario el señor Moreno? No hay respuestas. El señor Moreno no tiene respuestas porque el señor Moreno no sabe qué hacer. ¿No? El señor Moreno en este momento lo que está haciendo es demagogia, está diciendo que va a crear casas, que va a crear trabajo, y no sabe que hay restricciones fiscales fuertes provocadas por su mismo gobierno. No sabe que los contratos petroleros han acotado... Lasso también está ofreciendo... Pero es diferente, casas. Pero es diferente, pues. O sea, Lasso no es el responsable. El conocimiento macro que tiene Lasso, dice usted. No es diferente porque Lasso puede ofrecer una cosa, pero no es responsable directo de esto. Lenín Moreno es responsable directo porque es su gobierno. Pero son sus responsables políticos. La misma responsabilidad. Solucionar esta catástrofe. Cuando lleguen al poder tenemos que ver. Y eso es lo que a mí me extraña, el hecho de que yo no conozco el equipo económico de Moreno, por ejemplo. No sé quién sea el equipo económico, no sé quién esté detrás, no sé si sean los mismos que están en este momento con alianza con él. Y vale exigirle este momento al señor Lasso que descubra con quiénes va a trabajar porque en la cúpula económica del régimen. Necesitamos saber eso me parece correctísimo. De todo su equipo necesitamos saber quiénes son los responsables. Quiero preguntarle al colega periodista Lolo Echeverría lo siguiente. El periódico La Hora decía ayer, el señor vicepresidente mencionó que han mancillado su buen nombre y su honra con este tipo de acusaciones. Pero curiosamente, es una crónica de interpretación, pero curiosamente, en lugar de afirmar que se incluirá al segundo mandatario en las pesquisas correspondientes, como decían ustedes anteriormente, Chiriboga abogó por el ahora candidato Glass y sugirió a los medios que no incentiven esta batalla de denigrar a funcionarios públicos, personas cuya responsabilidad deberá establecerse o no. No está establecido, dice el señor fiscal, si son culpables o son inocentes. Entonces, estamos actuando mal, pero no le incluyó en las posibilidades de que el que haya estado actuando súper mal es el señor vicepresidente y el resto de ministros que estaban con este encargo del presidente Correa, que él no lo hace, pues, él encarga. Eso también tienen que tomar en cuenta. Él no lo hace, siempre tiene un decreto de emergencia y con eso un poco se libera de la responsabilidad, no solo un poco, sino totalmente. Ni Glass ni Chiriboga aceptaron preguntas de los periodistas. Esto remata la columna de primera plana de esta víspera del diario La Hora. Esto, ¿cómo le ilustra o cómo nos ilustra a todos? A mí me parece que es un acto político, como decía Pablo, y que es una especie de una limpia, como si el fiscal fuese un brujo, sí, va a hacerse ahí una limpia. Un colorado, ¿no? Pero en el fondo se trata no de transparentar como debería ser, sino de hacer agua lodo todo. Esto es incomprensible para la ciudadanía. Quieren hacer agua lodo. Porque evidentemente el fiscal, el fiscal puede defenderle al vicepresidente, pero haciendo la investigación y estableciendo las responsabilidades. Pero aquí se trata de más bien de ocultar, alargar y esperar que pase la campaña electoral, cuando en la campaña electoral es cuando debemos saber y transparentar todo para elegir con conocimiento. Yo pensaba que en el Ecuador es donde primero surgirían las listas de los funcionarios que recibieron coimas por el hecho de estar en campaña electoral. Y resulta al revés. Los otros países tienen ya los nombres
han pedido incluso reparaciones, han establecido procesos, y aquí en el Ecuador nada. Esto es lo que se consigue enturbiando las cosas en vez de transparentarlas. Así que me parece a mí que la tarea del fiscal es agilitar los procesos que a él le corresponden. No es función del fiscal el defender la honra ni el buen nombre del vicepresidente. Para eso hay otras instancias, como decía el doctor Silva. Y lo que tendría que hacer la Fiscalía es entregar al pueblo ecuatoriano la lista de funcionarios que recibieron coimas. Uh-huh. Eso es todo. ¿Y por qué el señor fiscal se guarda la lista? Porque eso sería una bomba política que tendría un peso enorme. Porque está en portugués, decía yo. Y no sabe portugués. Esto sería una bomba política que cambiaría el resultado electoral. Entonces, la estrategia electoral dice que se pase más adelante. Lo que sería terrible es que después salgan las listas y terminen involucrados, como establecen las sospechas, los funcionarios que están de candidatos o que han sido elegidos. Eso sería una tragedia para el país. De manera que lo que ha puesto, en realidad, el vicepresidente en manos del fiscal es también otra bomba que le va a estallar al fiscal. ¿A qué se refiere? Mire, él tenía la obligación de transparentar, no de ahora, desde antes. Yeah. Porque estos son hechos antiguos. Sí. No teníamos nosotros los ecuatorianos que esperar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos haga conocer que se han robado el dinero en Petroecuador. El fiscal es el que debía haber detectado eso y perseguido eso. Seguro. La Contraloría debía haber hecho. Para Así eso es. son los organismos de control. Para eso los ecuatorianos hemos pagado el salario y les hemos puesto en manos de ellos las responsabilidades. De manera que ya debíamos nosotros haber detectado desde antes todo esto y no ponernos en las circunstancias. Si el fiscal termina ocultando, haciendo opacidad en vez de transparencia, lo que puede provocar es que los ecuatorianos terminen o eligiendo a los culpables de toda esta corrupción que se ha denunciado, que se ha hecho evidente, o que después ya estén dotados de inmunidad y ya sea difícil el realizar para el propio fiscal la tarea. De manera que lo que hay que establecer con claridad es que ellos tienen una responsabilidad enorme, claro, y serán responsables si es que no están a la altura de las circunstancias y permiten que el pueblo ecuatoriano haga esta elección en unas condiciones inaceptables de opacidad, oscuridad y con estos actos políticos que no revelan nada, sino que ocultan todo. El valiente rotativo Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, o Diario Expreso de Ecuador, se merece esa denominación. Espléndido periódico que se las ha jugado en esta etapa tan difícil que ustedes realmente no alcanzan, señores oyentes, a entender el peligro por el que atravesamos todos los actores en la misión inquebrantable de que ustedes conozcan la verdad, sea frente a la perspectiva del nuevo gobierno que fuere. A nosotros los periodistas puros, yo me califico de periodista puro porque yo no estoy politiqueando. Yo, las cosas que hay que decirlas, hay que decirlas. Igual comportamiento tan serio, tan noble, tan periodísticamente elaborado, es de una cantidad de periodistas que me saco el sombrero, entre ellos Lolo Echeverría. Entonces, y José Hernández, que estará también acompañándonos esta mañana. Bueno,
Aquí dice, la Fiscalía investigará a litigantes de Glass. El funcionario dice que no hay pruebas en su contra. El fiscal hace un exhorto a los medios. Ok. El vicepresidente Jorge Glass, candidato de nuevo al cargo, que compareció ayer públicamente ante la Fiscalía General del Estado con doble intención. La primera, doctor Gonzalo Silva, atajar lo que a su juicio supone una campaña de desprestigio a su honra, a su imagen y a la del gobierno por los escándalos de corrupción en los sectores estratégicos que han implicado a funcionarios públicos. Y la segunda, demarcarse al tiempo de cualquier responsabilidad política de la corrupción en estos sectores. Esta segunda intencionalidad del vicepresidente fue remarcada y reforzada por Rafael Poveda, yo les dije, exministro coordinador y segundo en el escalafón del ramo tras Jorge Glass. Este señor Poveda dijo, no hay responsabilidad política alguna, porque nuestro encargo se circunscribió a transformar los sectores estratégicos, desligando por despeje la competencia del control interno sobre los dineros públicos empleados en la obra. Yo estaba dándoles parte adecuadamente. Esto dije yo hace un momento, improvisadamente, y esto es lo que consta en la crónica de Expreso. Entonces, don Rafael Poveda se hizo presente entre un nutrido grupo de apoyo a la presencia de Jorge Glass en Fiscalía, que finalmente dejó más dudas que certezas. El vicepresidente acudió ante Galo Chiriboga para pedir que se investigue a quienes piden que le investiguen a él, pero no concretó a quién ni cómo. El fiscal tampoco precisó detalles a tono con la línea de ambigüedad de la comparecencia política que dejó en el aire las peticiones anónimas del vicepresidente. Se hizo un llamado a la mesura de los medios de comunicación, aunque paradójicamente ni él ni Jorge Glass permitieron preguntas en la rueda de prensa a la que habían convocado a los periodistas. Sin preguntas, dijeron. ¿Cómo le parece esto? ¿Y qué debe quedar en claro hacia dónde apunta esta estratagema ayer cumplida? Gonzalo, un error. El vicepresidente sabe y conoce de que el fiscal es el único que le puede investigar por el fuero que él tiene, el vicepresidente. Así regla el Código Orgánico de la Función Judicial. Es un error cuando se dice que políticamente no tienen nada que ver en este asunto. Los fiscales no juegan, el fiscal no investiga asuntos políticos. El fiscal investiga actos y hechos jurídicos que son de carácter público, no privados, como ya se anunció. ¿Cómo puede haber ido el señor vicepresidente a la Fiscalía General a que se le investigue a él o que se le dé una carta de presentación de que no es un corrupto? Aquí no puede darlo, extenderlo. ¿Qué compromiso más grave que le puso a la Fiscalía General y al señor fiscal? El señor vicepresidente. A sabiendas de que el señor fiscal general está ya sancionado moralmente entonces. ¿Por qué no ha dado ninguna justificación sobre los Panama Papers? Él no ha dado ninguna explicación evidente, clara y jurídica sobre la obstrucción a la justicia a través de la planificación que no ha tenido y que la justicia penal... Él está obstruyendo a la justicia. Pero es que él es representante de todo, pues. ¿Dónde está una planificación estratégica y metodológica sobre todos estos procesos de Petroecuador? Ninguno. Vos por allá, yo por acá, y por aquí tenemos una sanción. Ya tenemos unos sentenciados en primera instancia de cohecho. O sea que la verdad es toda la corrupción. Unos patos. O sea que sí es verdad la corrupción. Claro, sí hay
¿no es cierto? Que la plata salió ¿de dónde? Claro. Pero De los que solamente se beneficiaron de los contratos, Claro. con la sobrefacturación. admite, ¿Quién es el que pero avaló culpa los solo a contratos? los sacristanes. Bueno, lo que sea, pero y existe el delito. O sea, se aprecia que sí existe. Perdone Ya. los sacerdotes que me escuchan. Hay monaguillos y hay también papas, Sí, ¿no? así Bueno, es. entonces digo yo, el compromiso que le puso la Fiscalía ¿Ya? General. ¿Pero qué va a hacer la Fiscalía General en 10, 15, 20 días antes de la elección? Nada. La ciudadanía cuando más va a mirar o apreciar de que sí hemos aperturado una investigación previa para saber qué es lo que le ha pasado, qué es lo que se dice o quiénes han dicho en contra del señor vicepresidente y sobre qué delito se le está acusando. O sea, es ridículo. Ridícula la actitud y actuación del uno como la del otro, que no tenía por qué pronunciarse políticamente. Él tiene que pronunciarse cumpliendo los deberes que le da la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial de investigar solamente los hechos. Si es competente o no. Competente no es para el problema de la honra y dignidad del señor vicepresidente. Él no es competente para los otros hechos de investigación. Sobre los delitos, sí. No vamos a tener ningún alcance, Gonzalo. En tan corto tiempo, a más de que el señor... Pero también negligente la actitud de la Unión Americana y su institucionalidad del mismo género, la Fiscalía o la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, ¿Pero que por qué tienen la información. Gonzalo, ¿por qué va a ser negligente? Si para eso existe un código orgánico de la función judicial, para eso existe un código orgánico de integral penal, para eso existen protocolos desde Nassau y otros que vinculan sobre los actos de corrupción, a los cuales se les ha entregado la garantía consustancial, inclusive las directrices que se dictaron desde Pero cuando le ha convenido a Estados Unidos, ellos no le ha han convenido a la sacado los Fiscalía, nombres. hablemos más claro, Gonzalo, no le ha convenido a la Fiscalía la investigación correcta. Esto es lo que se tiene que decir. Porque si la Fiscalía tenía una actitud propia de su investigación, tenía que acudir a la cooperación y a la colaboración internacional, no como ahora se dice, estamos en conversación con Colombia, estamos en conversación con el Perú. ¿Qué nos importa la conversación? Esa cooperación es diferente para los delitos transnacionales. Ya. ¿Y por qué entonces, economista Pablo Dávalos, Estados Unidos denuncia auge de lavado de dinero y narcotráfico en la región, nos pone allí como primeritos con el Perú Y Colombia. y con Colombia? Sí. ¿Por qué dicen que somos además vecinos o somos productores de Sí, narcóticos? Gonzalo, creo que esta es una Sembradores de- conversación muy seria, creo yo, necesitamos más tiempo. Tiene que ver con informes que generalmente se hacen para el Congreso y también y coinciden con los informes que presentan Naciones Unidas con respecto al crimen organizado, con respecto al narcotráfico, con respecto al lavado de dinero, con respecto a los paraísos fiscales. Estos informes sirven de insumos para el GAFI. El GAFI es la institución que a nivel mundial de una manera u otra controla todo lo que es los flujos de lavado. En este informe se hace mención al Ecuador por la dolarización. Se dice que la dolarización, y habida cuenta de los poderosos vecinos que tenemos a nivel de narcotráfico como Colombia y Perú, esto permite con la dolarización que se apalanquen los movimientos del narcotráfico, ¿no? Aquí en el Ecuador también nosotros podemos ver la existencia del lavado. Yo le decía alguna vez, cuando hacemos cuentas nacionales, en balanza de pagos nos aparecen errores y omisiones que tienen que ver con una cantidad de dinero que no sabemos de dónde aparece, ¿no? Y generalmente tiene una significación entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto. Es bastante, realmente es bastante, pero en el caso de otros países es realmente muy importante la cantidad de dinero. Yo insisto, Gonzalo, creo que para una conversación como esta necesitaríamos más tiempo, porque en este momento estamos mezclando el rol de Glass. Estamos mezclando el simulacro que se hizo ayer para proteger y lavar la imagen de Glass y utilizarla convenientemente en el escenario electoral, con una dinámica mundial que tiene que ver con el crecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado. La humanidad, a pesar de todos los instrumentos que se han creado de vigilancia al crimen organizado, no ha podido detener el crimen organizado. Y la cantidad de recursos que mueve el crimen organizado, de acuerdo a Naciones Unidas, es enorme. Está hablando de $2 billones, ¿no? O sea, 2 millones de dólares que mueve el crimen organizado. Es una cantidad demasiado grande. Algo así como más o menos unas 20 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador.
para que se tenga una idea. Es la cantidad de dinero que mueve ese crimen organizado. Se me terminó el tiempo hace rato. El candidato a la vicepresidencia está en nuestros estudios, ha esperado, más que ha esperado, ha tenido la bondad de aguardar, y él tiene obviamente una agenda importantísima que cumplir. Entonces, el economista, el doctor Páez, está ya con nosotros en cuestión de instantes, buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde